Buenas tardes. Bien, vamos a hablar ahora en este caso sobre cómo se comportan estos receptores elementales, podemos llamarlo así. Hablamos de resistencias o resistores, bobinas, bien, o cargas inductivas, y capacitores o cargas resistivas. Bien, el de los resistores serían cargas justamente resistivas. Entonces tenemos tres tipos de cargas: resistiva, inductiva y capacitiva. Ahora bien, el problema también radica en que nosotros tenemos tensión y corriente del tipo continua, como esto que vemos acá, pero también podemos tener tensión y corriente alterna, y el comportamiento no va a ser el mismo en una red continua que en una red alterna. Bien, el circuito de corriente alterno se va a comportar de una manera y un circuito de corriente continua se va a comportar de otra diferente. Pero más sencillo es empezar por ver cómo se comporta en el caso de la corriente continua. Bueno, entonces veamos aquí. Vamos a dejar esto. Bien, bueno, estoy utilizando este simulador. Bueno, ya, si no lo conocen, es un simulador muy bueno para todo el tema de construcción de circuitos y ver el comportamiento de los mismos, ya que simula inclusive también lo que son los instrumentos, ¿ven? Principalmente lo que es el osciloscopio. Se va a escuchar un ruidito, disculpen, estoy acomodando acá el micrófono. Principalmente lo que es el osciloscopio. Bien, entonces veamos, acá ya tenemos dibujado una fuente alterna, una fuente de continua y las cargas. Pero yo ahora lo que voy a hacer es quitar, bien, dejar una sola resistencia, no sé por qué no lo puedo quitar, excluir, voy a poner directamente. No puedo quitar la resistencia, lo voy a quitar ahí, pero no puedo eliminar, no sé por qué. A ver, excluir. Ahora sí. Bien, voy a dejar esta de 100. Bien, una resistencia de 100, un capacitor de 15 microfaradios y una bobina de 1 Henry o henrio, bien, que es la unidad en la cual se mide lo que son las cargas inductivas. Bueno, nosotros en corriente continua nos interesa justamente, ¿qué nos interesa? Conocer la cantidad de corriente eléctrica que circula a través del circuito, bien, la caída de tensión en estos elementos que tiene cada uno formando el circuito, ¿no es cierto? Ver si está en paralelo o está en serie, el consumo de potencia que tiene ese circuito. Bien, aplicar básicamente lo que son las leyes de Ohm y la ley de Watt. Eso es lo que nos interesa a nosotros conocer en un circuito. La corriente que se está consumiendo, la potencia que se está consumiendo. Entonces, para un circuito de corriente continua, bien, aplicamos justamente, ¿no es cierto?, la ley de Ohm. Ya tenemos una resistencia pura, ya vamos a ver después porque hablamos de resistencias puras, conectada a nuestro circuito en serie con la fuente. ¿Y qué es lo que va a suceder acá en nuestro circuito de corriente continua? ¿Ven? Vamos a poner acá continuar, ¿no es cierto?, con lo que es la simulación, y cerramos el circuito. ¿Ven? Podemos editar acá y centrar el circuito. ¿Ven? Ahí queda todo. Vemos ahí la corriente que está circulando a través del circuito. ¿Ven? Veamos de qué valor es la tensión. Bueno, 5 voltios, le pongamos 220 voltios. ¿Bien? 220 voltios, forma de onda en corriente continua. Ok, entonces ya tenemos ahí nuestra resistencia funcionando ahí en el circuito. ¿Y qué sucede?
Si nosotros apoyamos el cursor sobre el elemento, bien, nos va a decir las propiedades justamente del mismo, bien, lo que nos interesa a nosotros. ¿Qué corriente está circulando a través de esa resistencia de 100 ohms? Bueno, 2,2 amperes. La tensión DD, por tensión directa, ¿no es cierto? O tensión de corriente continua, 220 voltios, resistencia 100 ohms y la potencia que está disipando 484 watts. ¿Ok? Bien. Eso es todo lo que podemos calcular directamente también con una calculadora. Bien, no sé qué abrí ahí. No sé qué abrí. No era lo que yo quería abrir. Chao. Bien, ahí está. Era esto. Bien, yo abrí otra cosa que nada que ver. Calculadora. Aplicamos la ley de Ohm directamente. Bien, sin ningún inconveniente. Tenemos una resistencia pura, fuente de 220 voltios. Entonces hacemos 220 voltios dividido el valor de la resistencia, que es 100 ohms. Y bueno, vamos a obtener 2,2 amperes. Y podemos aplicar también lo que es la ley de Watt. Potencia igual a tensión por intensidad. 220 voltios por la intensidad. 484 watts. Bien, 484 watts. También podremos haber hecho lo que es resistencia, que era 100 por intensidad 2.2 al cuadrado. Bien, esa es otra forma de aplicarla. También nos da 484 watts. Bien, nada del otro mundo. Es muy sencillo. Ahí aplicamos la ley de Ohm directamente. Bien, tenemos resistencias. Si están en serio, están en paralelo, las sumamos de la forma adecuada. Bien, lo que quería yo mostrar acá, voy a cancelar. Vamos a poner acá ver en osciloscopio. Justamente vemos a esto, lo podemos poner inclusive, lo podemos hacer ver, visualizar en osciloscopio no fijo. Bien, y acá está el osciloscopio justamente, no sé por qué está ahí. A esto lo voy a eliminar un cachito. Remover diagrama. Ahí está. No sé por qué se puso ahí. Yo lo quería ver acá, ¿ven? Entonces vemos justamente ahí esa línea plana, es justamente porque esto es una fuente de tensión de corriente continua. Y tenemos 220 voltios. ¿Ok? También podemos poner propiedades y ver la corriente justamente. Podemos mostrar la corriente y mostrar inclusive también la tensión y todo lo que hace falta. Mostrar potencia consumida. Y bueno, valor RMS, que es el valor eficaz, pero no tiene sentido acá porque ya sabemos que es tensión continua, entonces siempre va a ser un valor eficaz. Entonces ahí nos muestra justamente también lo que es la corriente. Ok, bueno. También podemos ahí de nuevo propiedades y ponemos acá mostrar la potencia consumida. Ponemos OK. Ahí está, ¿ven? 484 watts. Bueno. Ahora, ¿qué es lo que sucede en corriente continua con los otros elementos? ¿Ven? Con lo que es la bobina y con lo que es el capacitor. Empecemos por la bobina para que sobre todo tengamos un panorama de lo que es el comportamiento de la bobina cuando está conectado en un circuito de corriente continua. Bueno, fíjense que la bobina, una bobina no es nada más que un elemento conductor enrollado en forma de espiras. Bien, un elemento conductor enrollado en forma de espiras alrededor de un núcleo, o bien el núcleo puede ser de aire, bien, o bien el núcleo puede ser un elemento ferromagnético, como es en la mayoría de los casos, pero no deja de ser
un alambre, un elemento conductor que está enrollado en forma circular. O sea, es un elemento conductor, ni más ni menos. ¿Bien? Fíjense que en corriente continua, lo que va a pasar ahí. ¿Bien? Pongamos acá propiedades. Bien, mostrar corriente. Ok. Vamos a cerrar el circuito. Fíjense en cómo la corriente aumenta de manera desmedida. ¿Mm? Y fíjense que sigue aumentando y continúa aumentando. Bien, aumentamos la velocidad de la simulación y fíjense en cómo sigue aumentando lo que es la corriente. ¿Por qué sucede eso? Bien, el simulador lo está haciendo de manera lenta, bien, para ver progresivamente cómo va aumentando lo que es la corriente a través de esa bobina. ¿Por qué? Porque, como dijimos, es un elemento conductor. Por ende, nosotros si conectamos esto a un circuito de corriente continua, lo que estamos haciendo es hacer un cortocircuito, ni más ni menos. Una bobina conectada en un circuito de corriente continua se comporta como si fuese, ¿no es cierto?, un conductor más. O sea, lo que yo estoy conectando acá es como si fuese un alambre. Bien, entonces no hay nada que detenga el paso de la corriente eléctrica. Antes teníamos una resistencia de 100 ohms, un valor bajo, pero teníamos una resistencia. Ahora no hay nada. ¿Bien? ¿Por qué no hay nada? Bien, hay una bobina conectada, pero la bobina es un conductor más. Para la corriente continua es como si acá no hubiese nada más que un elemento conductor por el cual está circulando la corriente. Entonces lo que tenemos es un cortocircuito entre el positivo y el negativo de la fuente. Bien, entonces una bobina en un circuito de corriente continua se comporta como si fuese un cortocircuito. Bien, no hay ninguna diferencia entre que esté la bobina acá o haya otro pedazo de alambre más o un interruptor más ahí conectado. Bien, la bobina no tiene ningún efecto en la corriente continua, simplemente se transforma, no se transforma, sino que se comporta como si fuese un pedazo de alambre más. Puede estar enrollado, ¿no es cierto?, puede tener un montón de vueltas, pero va a seguir siendo un alambre más conectado en el circuito. Por ende, es como si fuese un cortocircuito. Bien, entonces deja pasar toda la corriente eléctrica que puede llegar a circular, bien, y que me puede llegar a proveer esa fuente. Fíjense en la cantidad desmesurada de corriente que está circulando ahí según el simulador, casi 1000 amperes. Bien, obviamente que esto es un simulador. Si nosotros conectamos esto, una bobina, en una batería de auto, por ejemplo, hacemos un cortocircuito, se quema la bobina, se quema el cable, en el peor de los casos puede quemar la batería. Porque lo que estamos haciendo es transformar esto en un cortocircuito. ¿Qué efecto favorable o qué aplicación puede llegar a tener una bobina en corriente continua? Y bueno, un electroimán puede ser justamente una aplicación útil. Pero bueno, un electroimán no está funcionando tampoco tanto tiempo. ¿Bien? La aprovechamos y cortamos. ¿Bien? Además, nosotros tenemos que ver, ¿no es cierto?, lo que es la sección del conductor, la resistencia óhmica que van a tener, que va a tener la bobina. Bien, porque mientras más vueltas tenga, va a aumentar, ¿no es cierto?, su resistencia propia, ¿no es cierto?, debido a que no es un conductor perfecto. Bien, va a tener cierta cantidad de resistencia. Bien, hagamos esa aclaración, pero no deja de comportarse como si fuese un conductor más. Por ende, va a permitir pasar una gran cantidad de corriente. Bien, como vemos aquí. Bien, tenemos 1,4 kiloamperes. Entonces, entendido, ¿ven? Entonces, en corriente continua, una bobina se comporta como si fuese un conductor más. ¿Bien? Ni más ni menos. Deja pasar la corriente sin ningún efecto resistivo, más allá del efecto resistivo que puede tener por el hecho de ser
sobre todo está construida en metal, y a pesar de que los metales son conductores, tienen cierto grado de resistividad. Y como vimos, o como ustedes saben, la resistividad va a depender del material, de las longitudes de ese conductor o de ese elemento, ¿no es cierto?, y de su coeficiente de resistividad. ¿Bien? Bien. Veamos nosotros la formulita. Resistencia de un material. Resistencia de un material. Bueno, hablamos de resistencia eléctrica, ¿bien? Porque, bien, podemos tener también la resistencia mecánica. Bueno, entonces la formulita por ahí ya está la formulita. Ahí arriba está, ahí tenemos los coeficientes. Acá está, ¿ven? Acá la vemos un poquito más grande. Vemos que la resistividad o resistencia, ¿no es cierto?, que puede llegar a tener un material va a depender justamente del coeficiente de resistividad, va a depender de su longitud y también va a depender de su sección. Bien, o sea, del área que ocupe, ¿no es cierto?, la sección, bueno, transversal de ese elemento, que, bueno, puede ser el cablecito con el cual está armada la bobina. Bueno, entonces vamos a parar ahí. Vamos a quitar la bobina. Bien, ya hemos visto ahí que se comporta como si fuese un cortocircuito, entonces deja pasar toda la corriente posible de la fuente. Coloquemos ahora el capacitor. Bien, un capacitor, bueno, vemos que una bobina tiene aplicaciones, por ejemplo, en corriente continua, sobre todo en el hecho de que se pueden formar ahí electroimanes con, las bobinas. También tiene aplicaciones, sobre todo en el campo de la corriente continua, para hacer generadores y motores. ¿Bien? También vamos a ver luego qué es lo que pasa en la corriente alterna, ¿bien?, porque también tiene aplicaciones en corriente alterna. También se hacen motores y se fabrican también electroimanes u otros aparatos que también son útiles y que trabajan con bobinas. Y los capacitores, bueno, también tienen aplicación en corriente continua y en corriente alterna. Se dice que las bobinas almacenan la energía eléctrica en forma de lo que es un campo magnético. Bien, mientras están funcionando, almacenan, gracias al fenómeno de inducción, o bien lo de autoinducción, almacenan energía eléctrica en forma de lo que sería un campo magnético. Bien, mientras que los capacitores almacenan también energía eléctrica, pero en forma de un campo eléctrico, que no es lo mismo que un campo magnético. Pero no vamos a entrar tanto en detalles en ese sentido, ¿no es cierto? Es simplemente para recordar que cada uno de estos elementos cumple una función. Su función es almacenar energía, solamente que la bobina lo hace en forma de campo magnético y el capacitor en forma de campo eléctrico. ¿Bien? Este almacena cargas eléctricas. Bueno, continuar. Ahí cerramos el circuito, vemos que hay 0 amperes porque no está cerrado el circuito, y ahora vemos ahí malla de condensador sin resistencia. Bien, ¿por qué me está marcando acá? Estamos en corriente continua. Por el aumento súbito de la resistencia. Perdón, el aumento súbito de la corriente también ahí. Bueno, vamos a poner acá una pequeña resistencia. Bien, no importa, vamos a poner una pequeña resistencia. Una resistencia, pero en este caso le vamos a cambiar el valor, no va a ser de 100, sino de 1 ohm. Bien. Bueno, les adelanto justamente. ¿Por qué no puedo poner el capacitor ahí en directo? Y bueno,
Porque justamente cuando uno conecta un capacitor en corriente continua, lo que hace el capacitor es demandar la mayor cantidad de corriente posible para cargarse. Pero vamos a ver qué pasa ahí. Bien. Vamos a disminuir la velocidad de la simulación. Bien. Vamos a parar y vamos a volver a iniciar de nuevo. Fíjense que la resistencia es muy pequeña. Es simplemente porque por el hecho de que el simulador me está pidiendo que exista algo ahí que limite la corriente que va a circular debido al capacitor. Bien, el capacitor, cuando uno lo conecta, demanda la mayor cantidad de corriente eléctrica posible para cargarse. Por eso es que un capacitor, podemos decir que se carga de manera prácticamente instantánea. Entonces, continuar. Bien, lo conectamos. Ahora esto va a estar un poco lento, creo que ya lo puse demasiado lento. Bueno, poner reiniciar ahí. Le voy a aumentar un poquito la velocidad. Bien, fíjense en que ahí hay un pico. ¿Bien? Vamos a parar para que se vea un poco mejor el efecto. Voy a poner reiniciar ahí. Abro el circuito. Parece que lo puse muy lento. Yo creo que ahí va a estar bien ahí. Bueno, reiniciar. Y enciendo. Bien. Bueno, ahora sí, ven. Se ve un pico de corriente. Bien, ahí se sigue midiendo el pico. Llega a 188,57 amperes. Como pueden observar ahí, hay un pico y es justamente lo que les estaba diciendo recién, que justamente cuando conectamos el capacitor a la corriente eléctrica, la fuente de corriente continua, va a demandar la mayor cantidad de corriente eléctrica posible. ¿Y qué es lo que sucede luego? Bien, sigamos mirando un poquito más. Y bueno, una vez que se produce ese pico, en realidad la corriente va a tender a disminuir. Vamos a ver acá en propiedades, a ver si lo podemos alargar un poquito más a esto. Ok, bueno, no se va a ver ahí. Cancelar. Tiene que ser un poquito más lento. Entonces hay que jugar acá con los tiempos. Bueno, vamos a dejar ahí. Ok. Vamos a abrir. Vamos a conectar. Y vamos a reiniciar ahí. Bien, vemos el pico. Yo lo que quiero que se vea, ¿no es cierto? Un poquito mejor ese pico, que no se lo vea solamente el pico, sino que se pueda ver el resto. Se ve muy rápido. También se ve muy chiquitito. Ahí lo vamos a poner acá. Ven el osciloscopio. A ver si lo podemos ver un poco mejor ahí.
propiedades, ver corriente. Bien, vamos a mostrar la corriente. Reiniciar. Y bueno, vemos ahí que hay un pico de corriente. Yo lo que quiero hacer es tratar de ver, a ver si se puede ver un poquito más amplio lo que es ese pico. Bueno, se ve muy rápido. Bueno, se ve muy, es que es muy rápido, ¿no es cierto? En realidad nosotros en la vida real obviamente que eso también va a ocurrir de manera súper rápida. A ver, vamos a poner esto, nosotros ver en el osciloscopio. Esto lo vamos a sacar, lo vamos a dejar así. Acá vamos a poner, sobre todo para ver sobre todo las dos cosas. Okay. Ver justamente tensión y corriente. Bien, vamos a poner para ver esas dos cosas que sucede en el capacitor. Entonces vamos a poner acá reiniciar para que vuelva todo a comenzar desde cero y hacemos clic ahí. Bueno, se produce el pico ahí de corriente, ahí demanda la mayor cantidad de corriente posible, lo que es el capacitor. Vamos a ir viendo cómo avanza lentamente. Y fíjense en ahí. Los dos gráficos. Aumentar un poquitito la simulación. Bien. La de abajo está un poquito más lenta. Fíjense que luego deja de existir ese pico de corriente y la corriente cae abruptamente. Bien, y estamos hablando ya de pasar de amperes, de 180 y pico de amperes, pasamos ahora a 0,032 pico amperes, una corriente despreciable. Bien, una corriente despreciable, una corriente que es casi cero, estamos hablando de pico amperes. Un pico ampere, bien, si no recuerdan ahí, bien, tenemos miliamperes que es el ampere dividido 1000. Microampere que es el ampere dividido 1.000.000 y pico es dividido 1000 millones, no, todavía más chiquito, a ver, pico, nanoampere es dividido 1000 millones, entonces pico ampere es dividido 1.000.000 de millones, ¿bien? 1.000.000 de millones. Bien, vendría a ser, claro, 10 a la menos 12. Un nanoampere es un ampere dividido 1000 millones y un pico ampere es dividido 1.000.000 de millones, o sea, es dividir un ampere por lo que es, ¿no es cierto?, un ampere dividido un 1 con 12 ceros, por eso es que es elevado a la menos 12, porque tenemos 3, 6, 9, 1, 2, 3, 12. Entonces tenemos 1, 2, 3, tenemos
3, 6, 9, 12. ¿Bien? Eso es prácticamente 0. La calculadora ahí me lo tira como 0. ¿Bien? Fíjense que el simulador me está diciendo que es 0,032 picoamperes. O sea que es una corriente despreciable, es prácticamente 0. ¿Bien? Del caso de los prefijos, bueno, hay que acordarse que mili es 1 dividido 1000, micro es 1 dividido 1.000.000. Bien, ahora le pongo más con la calculadora. Mili sería 1 dividido 1000, micro sería dividido 1.000.000, nano sería dividido 1000 millones. Bien, ahí tenemos 3, 6, 9, y pico sería dividido 1.000.000 de millones, bien, o 1.000.000.000, sería 1.000.000 de millones, o elevado, o un 1 seguido por 12 ceros, como tenemos acá, y eso es despreciable. Bien, prácticamente 0, la calculadora lo toma como 0. Bueno, aclarado eso, nosotros vemos que ya por dónde va, ¿no es cierto? Lo que yo quiero mostrarle mediante esto es que un capacitor, una vez que se cargó, bien, una vez que ya tuvo ese pico de corriente de manera instantánea, o sea, es muy momentánea, muy rápido, tiene un pico de corriente en donde se carga, y fíjense, de la tensión, esto es lo verdecito, es la tensión, de estar en 0, pasa prácticamente de manera instantánea, cuando tiene ese pico de corriente, a cargarse con el nivel de tensión máximo que puede llegar a proveernos la fuente, que en este caso es 220 voltios. Entonces el capacitor, si no hay nada que lo limite, porque justamente la resistencia es lo que lo limita, yo puse una de 1 ohm, que es una resistencia muy baja, pero no es mi intención mostrar ahora qué efecto puede provocar la resistencia ahí, pero si tenemos una resistencia muy baja que limite la carga del capacitor, lo que vamos a ver es que existe un pico de corriente, ¿bien? Un pico de corriente en donde el capacitor se carga, bien, y alcanza el nivel de tensión máximo de la fuente, en este caso 220 voltios, y luego de eso ya la corriente no circula más, bien, la circulación de corriente se anula y queda en 0. Bien, acá el simulador nos muestra en el orden de los picoamperes, pero justamente es una corriente despreciable, prácticamente igual a 0 amperes. Entonces, un capacitor en corriente continua, cuando uno lo conecta a la red de corriente continua, tiene un pico de corriente, bien, consume la máxima corriente que puede consumir, se carga, bien, alcanza el nivel de voltaje igual al de la fuente que lo está cargando, en este caso 220 voltios, y luego de eso deja ya de permitir el paso de la corriente eléctrica. O sea que el capacitor, una vez que se cargó, se comporta como si fuese un circuito abierto. ¿Bien? Siempre hablando de una fuente de corriente continua. Bien, entonces ya tenemos lo que ocurre con ambos elementos. Ya vimos lo que pasa con una bobina cuando está conectada en un circuito de corriente continua, y vimos lo que sucede con un capacitor cuando está conectado a una fuente de corriente continua. Bueno, uno se comporta como si fuese un cortocircuito, también como si fuese un conductor más, y el otro se comporta como si fuese un circuito abierto. En síntesis, ¿no es cierto?, podemos decir que una bobina, cuando está conectada en una fuente de corriente continua, su comportamiento es como si fuese un interruptor cerrado. Pero el capacitor, cuando está conectado en una fuente de corriente continua, una vez que se cargó, se comporta como si fuese un circuito abierto. ¿Bien? Un interruptor abierto. Y bueno, esos son los efectos que tienen estos receptores como están conectados en esta fuente. Pero ya vamos a ver qué es lo que sucede en el caso de la corriente alterna.
Bien, entonces ahora en vez de una fuente de continua, esto, bueno, lo voy a quitar ahí, pues ya no hace falta. Esto lo voy a remover por un momento. Vamos a poner nuestra fuente de tensión alterna. Bien. Esto lo vamos a colocar ahí. Vamos a volver a poner nuestra resistencia. Vamos a poner que sea de 100. No, 100 no de 1000. Ahí está. Ok. Vamos a colocar acá que la tensión máxima sea de 311.13 voltios. Bien. No creo que tiene ese punto acá. No coma sino punto. La frecuencia no cambié, que tiene que ser acá 50 Hz. Bien, para que sean como la de nosotros. Ahora fíjense en que por qué pongo esa tensión máxima, porque justamente no vemos acá lo que es eficaz, sino dice tensión máxima. Entonces, ¿cómo calculamos la tensión máxima? 220 voltios por la raíz cuadrada de 2, 311,12. Bueno, yo lo redondeé a 13. Bien, por eso que pongo esa tensión máxima y no la tensión eficaz, porque me está diciendo ahí que coloque la tensión máxima. Bueno, 50 Hz y conectamos ahí. Bueno, se me movió, tiene un poquito de retardo. Esto lo voy a parar. Bien, para poder, siempre me olvido, para que pueda funcionar mejor, lo ideal cuando uno mueve las cosas es parar la simulación, así uno puede manipular bien las cosas y no tener ese problema del retardo, porque uno puede manipular las cosas, digamos, sin problema mientras está funcionando, pero el tema es también ese retardo que uno va a ver en los movimientos que está haciendo. Ahí, bien, ya tenemos el circuito y vamos a eliminar esto un momentito. Esa flechita que ustedes ven ahí doble sirve para que nosotros podamos desplazar esto y poder ver el gráfico de los osciloscopios ahí un poquito más grande. Esto también lo podemos ver a pantalla completa. Si nos vamos acá abajo y versión en pantalla completa, pero bueno, se torna un poquitito más lento. Esta máquina no tiene demasiados recursos. Bueno, simplemente estoy tratando de aprovecharlo al máximo a esta maquinita. Entonces entramos ahí el dibujo y reiniciamos. ¿Ven? Continuamos. Acá vamos a poner acá bueno, que nos muestre la gráfica de la fuente. ¿Ven? Lo vemos ahí en un osciloscopio y bueno, ahí vemos justamente, me gusta ponerlo ahí. Vemos lo que está pasando ahí en nuestra fuente. Así que le podemos bajar esto un poquitito, esto desplazarlo un poquito más para acá, desplazamos acá la conexión de la resistencia, esto también, ahí, esto también, ahí. Bueno, y vemos justamente la fuente, lo podemos agrandar un poquito y vemos bien ahí la onda senoidal. Bien, entonces esto ocurre en la fuente. Tenemos 311 voltios, 311,13 voltios de tensión máxima. Veamos qué es lo que sucede en nuestra resistencia.
¿Mm? Y vemos la tensión y la corriente en esta gráfica. ¿Bien? Cerramos el circuito. Ahora circula ahí la corriente. Bien, vemos ahí que comienza a formarse en la onda senoidal. Bien. Y vemos que no hay ninguna diferencia entre esta y esta. Bien. ¿Qué también podemos ver ahí? Vamos a poner acá o si no hacemos esto, miren el osciloscopio, y para no ver las dos cosas, ¿no es cierto?, la tensión en ambas, vamos a poner acá que nos muestre solo la corriente y pongamos a mostrar valor eficaz, aplicar y ok. Entonces vemos ahí justamente el valor eficaz de la corriente eléctrica y vemos justamente el valor de lo que es la corriente eléctrica. Acá pongamos propiedades, saquemos esto y pongamos mostrar el valor RMS, perdón, ¿no es cierto?, que es justamente el valor eficaz. Me olvidé de aclarar eso, que RMS significa root mean square, ¿no es cierto?, el valor medio cuadrático, y es justamente el valor eficaz. Bien, y acá vemos, tenemos el valor eficaz de la tensión, 220 voltios, y el valor eficaz de la corriente. De nuevo, aplicación de la ley de Ohm. Tenemos de nuevo lo que es aplicación de la ley de Ohm. Nos movemos ahí a lo que es la calculadora. ¿Por qué no solo ahora la calculadora? Bueno, no importa, calculadora. Ahí está. Y es lo mismo, digamos. En este caso, en el caso de la resistencia, volvemos a aplicar la ley de Ohm sin problema. Tenemos lo que es 220 voltios y una resistencia de 100. Bien, trabajando ahora con el valor eficaz, obviamente. Y tenemos 2,2 amperes. Bien, que sería nuestra corriente eficaz, porque acá en este caso también tenemos valores máximos, tenemos valores mínimos, ¿no es cierto?, y tenemos valores mínimos y máximos, ¿no es cierto?, tanto positivo como negativo. Bien, entonces nosotros trabajamos con lo que es el valor eficaz tanto en la corriente como en la tensión, y bueno, aplicamos la ley de Ohm con esos valores y obtenemos el mismo resultado que en el caso de la corriente continua. Bien, entonces a los fines prácticos, esta tensión, que tiene un valor pico de 311,13 voltios, tiene los mismos efectos prácticos de una fuente de tensión de corriente continua de 220 voltios, y de ahí el valor también, ¿no es cierto?, se puede hacer comparativamente, de ahí saldría también lo que es el valor eficaz de la tensión de corriente alterna. Bien, entonces en cuanto a lo que es la potencia, bien, pongamos acá propiedades, también podemos ponerlo abajo, mostrar la potencia consumida, mostrar la media. Ok, en la media o el valor, bueno, el average, ¿no es cierto?, que es el valor medio, y tenemos justamente los 484, o prácticamente los 484 watts de potencia, que lo podemos sacar justamente con la corriente al cuadrado por lo que es la resistencia. Bien, 484 watts, que es prácticamente lo mismo
acá. ¿Ven? Trabajando bueno con los valores eficaces. Perfecto, entonces una resistencia conectada a una fuente de corriente alterna no tiene ningún pero, ningún inconveniente, se comporta igual que en el caso de la corriente continua, por lo tanto no tenemos que preocuparnos, ¿no es cierto?, aquí por nada, ¿sí? Se transforma, digamos, se comporta de la misma manera en ambos, en corriente continua que en corriente alterna, así que no se transforma en un problema, podemos decirlo así, no es ningún problema para nosotros trabajar con resistencias puras en corriente continua o en corriente alterna. Bueno, paramos acá, sacamos esto, vamos a poner de nuevo que se muestre la tensión. Listo, bueno, ya está, volvió a lo mismo. ¿Bien? Reiniciamos, abrimos el circuito, vamos a parar ahí, reiniciamos, sacamos la resistencia y ponemos ahora lo que es la bobina. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con estos elementos. ¿Ven? Estos elementos no son resistivos, este es inductivo, y vamos a ver qué pasa ahora con la bobina. Vamos a poner acá, visualizar en el osciloscopio. No, pero no esa, no, vamos a removerla ahí. Visualizar en el osciloscopio directamente, ver ahí. Acá también ponemos dos veces porque uno nos va a mostrar la tensión, cancelar, y el otro nos va a mostrar la corriente. ¿Ok? Mostramos el valor pico, perdón, sí, el pico, sí, las dos cosas, el pico y el valor eficaz. Acá también vamos a poner que muestre el valor pico, que ya está, acá que muestre la tensión solamente, que muestre el valor pico y el valor eficaz. Ok, bien, entonces ya tenemos todo listo para poder ver qué es lo que sucede. Entonces cerramos el circuito. Bueno, ahí se acomoda la gráfica y ustedes pueden observar ahí qué es lo que está pasando ahí. Fíjense que acá la tensión y acá la corriente, ambos iniciaron al mismo tiempo. No sé qué le pasa. Estoy tapando todo, ok. Entonces es como que no, lo voy a sacar ahí. Entonces como que se tildó ahí el simulador. Bueno, y ahora podemos ver acá, en este de acá arriba, justamente lo que pasa con la tensión y la corriente. Bien, la corriente en amarilla y la tensión en verde. Y podemos ver que existe un desfase o desfasaje entre una y otra magnitud. Bien, vamos a parar y vamos a reiniciar ahí. Así lo podemos ver de nuevo. Bien, fíjense dónde inicia cada uno. Acá inicia en un 0 y acá ya tiene un valor ahí.
Lo vamos a parar de nuevo. Vamos a reiniciar. Vamos a abrir ahí, vamos a continuar y vamos a cerrar el circuito. Bueno, y ahora podemos apreciar justamente lo que sucede. Bien, ahí tenemos un pequeño pico que cuando conectamos, acá también, y vemos qué pasa acá con tensión y corriente. Bueno, fíjense que se ve el desfase entre uno y otro. ¿No? En este caso, la corriente, vamos a decir que retrasa con respecto a la tensión. Esto lo voy a remover acá. Lo hemos visto ahí, se puede ver la corriente. Ahora vamos a poner acá que se ven las dos cosas en el mismo gráfico como está ahí. Ok. Y vemos justamente ahí qué es lo que pasa con la tensión y la corriente. Vemos que en verde es lo que es la tensión y en amarillo lo que es corriente eléctrica. Vamos a reiniciar, vamos a abrir acá, continuamos y acá cerramos el circuito. ¿Sí? Lo paro y lo reinicio justamente porque se ve justamente que tenemos unos problemitas ahí con lo que es el simulador, pero bueno, ya saben que esto es un simulador y trata de mostrar lo más cercano a lo que es la realidad. Pero efectivamente tenemos lo que es un desfasaje entre lo que es tensión y corriente. ¿Bien? La tensión aparece primero y la corriente aparece después. Se dice que, fíjense en acá, tenemos ahí justamente coincido ahí un 0, un valor pico mínimo, ¿no es cierto? Perdón, pico negativo. ¿Bien? Y acá tenemos un 0 y un pico negativo. Acá tenemos un pico positivo, un valor intermedio. Pero siempre que hay un pico negativo tenemos un valor 0. Bien, entonces quiere decir que cuando la tensión es 0 tenemos un valor pico negativo. Bien, eso sucede así, nosotros se muestra así justamente porque lo que es la inductancia o bobina, esto lo voy a sacar ahí, lo que es la inductancia o bobina lo que hace es justamente adelantar la tensión en 90 grados, o lo que es lo mismo, retrasa la corriente en 90 grados. Bien, ya sabemos que la gráfica de la tensión alterna, nosotros la senoidal, la podemos ver nosotros como que está dividida en grados justamente. ¿Cómo sería esto, no es cierto? Y bueno, cada cuadrito de estas divisiones que tenemos acá, bien, son 90 grados. Acá tenemos 90, perdón, cada pico nosotros está a 90 grados, tenemos 90, perdón, en cada división sería en realidad 180 grados. Bien, entre este punto y este punto son 360. Quiere decir que entre este punto y este son 180. Entre este punto y este son 180. Quiere decir que la mitad sería justamente los 90 grados. Y acá creo que está un poquito mejor. Bien, como para mostrarlo, entonces cada una de estas divisiones son 180 grados. Entre este y este tenemos 360. A ver, vamos a abrirlo un poquito más para que se vea. A ver ahí.
un poquito más grande. Y lo vamos a ver muy chiquitito. Entonces lo pongamos muy para este lado, entonces lo podemos ver un poquito más amplio. Ahora se ve muy amplio. Que en 10, en 5 en 10 ahí. Bueno, entonces lo que les decía, estas divisiones que ustedes ven acá representan, ¿no es cierto?, un ángulo. Justamente acá lo tengo dividido en 4, perfecto. Entonces cada una de estas divisiones aquí sí representa 90 grados. Entonces entre este y este son 180 y entre este y este 180. Entonces todo lo que es el ciclo completo son 360 grados. Entonces desde acá donde empieza hasta acá donde termina, o sea, empieza en un 0 y termina en un 0, serían 360 grados. Entonces cada una de estas divisiones representan 90 grados. Esta representa 90 grados. Esto lo voy a sacar ahí. Ok. Ahí. Cancelar. No sé por qué se tila. Bueno. Bien, entonces cada una de estas divisiones representa 90 grados ahí. Bien, son 90 grados, vamos a llamarlo así, 90 grados eléctricos. Entonces, fíjense en cuál es la diferencia que hay entre esta, la corriente que es la gráfica amarilla y la tensión que es la gráfica verde. La diferencia entre una y otra es de 90 grados. El desfase es de 90 grados. Entonces, ¿qué aparece primero? ¿La tensión o la corriente? Y si vemos acá, ¿qué apareció primero ahí? ¿La tensión o la corriente? Si nosotros vamos a reiniciar, vemos que aparece primero lo que es tensión, ¿bien? Y luego corriente. Abrimos el circuito, dejamos que pase ahí, cerramos el circuito, ahí está, ¿ven? Aparece primero tensión, ¿ven? Hay un pico en donde aparece la tensión y luego comienza a aparecer la corriente. Entonces acá, cuando la corriente vale 0, la tensión tiene un pico. ¿Bien? En cambio, cuando la corriente tiene un pico, la tensión vale 0. ¿Ven? Acá de nuevo la corriente tiene un pico y la tensión vale 0. Pero la tensión tiene un pico y la corriente vale 0. Entonces hay un desfase entre una y otra. Y ese desfase corresponde a 90 grados. Entonces se dice que una bobina, como está conectada en un circuito de corriente alterna, desfasa la corriente 90 grados. La retrasa la corriente desfasándola 90 grados. Y recordemos que esos 90 grados son obviamente cada una de las divisiones que tenemos en la gráfica. Bien, la gráfica completa de un ciclo corresponde a 360 grados. Bien, desde donde empieza la onda hasta donde termina la onda. Bien, empieza en un 0, bien, hace un pico máximo, pasa por un 0, un valor intermedio, pasa por un pico mínimo y luego vuelve a 0. Bien, el ciclo completo son dos picos, uno positivo y otro negativo. Bien, entonces el ciclo dura 360 grados.
y eso lo podemos dividir en 4 partes de 90 grados cada una. Bien, en 90 grados tenemos un pico positivo, en 180 tenemos un 0, bien, en 270 tenemos un pico negativo y en 360 volvemos a tener un 0. Bien, entonces tenemos la gráfica dividida en 4 partes. Y de nuevo, la bobina conectada en un circuito de corriente alterna desfasa la corriente en 90 grados. Bien, se dice que retrasa la corriente desfasándola 90 grados. Eso es el efecto que produce la bobina cuando está conectada en un circuito de corriente alterna. Bien, ahora, bueno, vamos a visualizar bien, ya que está funcionando bien ahora el simulador, porque hace un rato me tiraba una gráfica medio rara, pero bueno, son los problemas justamente de estar trabajando con simuladores. Pero eso también es lo bueno, trabajar con simuladores, porque esto es medio complicado de hacer en un osciloscopio normal. Bien, acá lo podemos ver simulado. Bien, disculpen, me tomé un matecito. Ahora, ¿qué pasa con el capacitor? Yo voy a sacar esto para que no esté tan lento. Lo voy a parar. Sacamos lo que es la bobina, sacamos la gráfica y colocamos acá el capacitor. Esto lo voy a abrir, vamos a reiniciar ahí, colocamos nuestro capacitor y bueno, acá van a ver de nuevo el tema de que nos va a decir ahí que tenemos conectado, bien, un capacitor sin un elemento resistivo. Bien, vamos a tirar un error. Bien, malla con condensador sin resistencia. Entonces obviamente tenemos que colocar la resistencia. Vamos a abrir acá y bueno, coloquemos de nuevo la misma resistencia que habíamos colocado la vez pasada. En este caso va a ser una resistencia también de 1 ohm. Bien, entonces de nuevo una resistencia de 1 ohm como para que tenga justamente un elemento resistivo que haga un cierto delimitante. Acá vamos a poner de nuevo que se vea la tensión y corriente. Bueno, mostremos el valor RMS. Bueno, no, porque capaz que eso era lo que me estaba causando problemas hace un rato, para sobrecargar ahí el tema, ¿no es cierto?, de las simulaciones que tiene que hacer ahí el applet este, ¿no es cierto?, el programita este que muestra la tensión y corriente. Bueno, ok, continuar y bueno, vemos ya la gráfica de la tensión ahí. Cerramos el circuito y bien, fíjense que tenemos acá, ¿no es cierto?, algo, pero no me está mostrando bien la tensión. Ahí va, ahí apareció recién ahí la corriente. Bueno, está funcionando un poquito lento. A ver, voy a abrir acá y cerrar. Bien, está el pico ahí de la corriente, pero no está mostrando bien. Ahí lo vamos a reiniciar de nuevo. Vamos a reiniciar ahí y acá vamos a poner ver en el osciloscopio
y acá mostremos lo que es la corriente. Vamos a hacer así y luego lo vamos a poner todo en uno solo, como habíamos hecho con el caso de la bobina. Entonces ponemos reiniciar ahí y conectamos. Bien, vemos el pico de corriente justamente y vemos acá la tensión perfectamente. Pero demora en aparecer la gráfica de lo que es la corriente en su forma senoidal. Bueno, ahí está, ven, ahí aparece, acá al menos apareció. Que se está un poquito lento, ¿no? Ahí apareció y vemos que también existe un desfase. Bueno, y acá recién aparece esto. Yo lo voy a sacar esto porque no simule tanto. Bien, total, ya vimos cómo pasa ahí en lo que es la fuente. Esto lo voy a sacar también. Ya vimos que aparece, ¿no es cierto?, la tensión y la corriente en forma senoidal como corresponde. Y vamos a probar una vez más a ver si, ¿no es cierto?, el simulador, al no tener tantas cosas, funciona un poquito mejor. Reiniciamos acá, parar, reiniciar, continuar. Bueno, cerramos el circuito y bueno, hemos visto que hay un pico de corriente que es el mismo pico de corriente que ocurre, ¿no es cierto?, que ocurría en el caso de la corriente continua, debido a que en ese momento demanda la mayor cantidad de corriente de la fuente. Bien, pero bueno, sigue de la misma manera, pero ya va a aparecer la gráfica y bueno, la analicemos ahí de esa forma hasta que aparezca. Bueno, mejor después lo cambio. Esperemos unos instantes, ya vamos a ver que aparece ya la gráfica de la corriente alterna. Pero acá podemos ver justamente ese pico de corriente, que es el que ocurre en el instante en que uno conecta el capacitor a la fuente. Vemos que demoraba un poquitito hasta que aparecía. Bueno, y ahí apareció. Bien, entonces ahí aparece justamente la gráfica de la corriente. Y acá también existe un desfase, pero bueno, vamos a desplazarlo un poquito a la gráfica, ensancharlo un poquito más. Para que podamos ver justamente me gustaría tener una super pantalla para que se pueda ver un poquito más grande, con más resoluciones ahí. Bueno, pero ahí se ve bien, a ver. Tenemos la gráfica en 5, ¿ven? Pongamos en 10, pero después volvamos acá a 5. Ok, bien, entonces ahí volví a empezar la gráfica y bueno, eso para mí es importante porque si no tengo que volver a poner a reiniciar y todo eso. Bueno, fíjense en acá, ¿qué es lo que ocurre? También está desfasada obviamente la corriente con respecto a la tensión, pero ¿cuánto? Entonces analicemos de nuevo los picos. Acá cuando es 0 la tensión, bien, acá, ahí donde está el cursor es 0, vemos que hay un pico de corriente. Cuando hay un pico de tensión, hay un 0 en lo que es la corriente. Cuando hay un pico negativo, en la corriente hay un 0 en la tensión.
Cuando hay un 0 en la corriente, hay un pico de tensión. Cuando hay un pico de corriente, hay un 0 de tensión. Cuando hay un 0 de corriente, hay un pico de tensión. Está desfasado, ¿bien? Pero fíjense que cuando la tensión es 0, hay un pico de corriente. Bien, volvemos a iniciar acá, ¿cierto? La gráfica, a ver si lo podemos ver mejor ahí. A ver, ok, reiniciar, bien, lo podemos reiniciar y podemos ver de nuevo acá que hay un pico de tensión negativo y hay un 0 en la corriente eléctrica. Quiere decir que primero existió el pico de corriente cuando la tensión era 0. Entonces vamos a ver ahí, reiniciar. Bien, ahí se ve bien, ¿no es cierto? Casi bien, casi perfecto. Hay un 0 en la corriente y hay un pico de tensión. Y acá, ¿ven? Acá se puede ver un poquito mejor. Inicia con un pico de corriente y un 0 de tensión. Eso es porque justamente, ¿qué es lo que aparece primero en el capacitor? La corriente. Bien, el capacitor, ya hemos visto cuando lo conectamos a la fuente, lo que ocurre es que necesita un pico de corriente. Bien, necesita una máxima cantidad de corriente posible de la fuente. Por ende, existe un pico de corriente y luego comienza a aparecer la tensión en el capacitor. Bien, eso es lo que ocurre también en corriente continua. El capacitor comienza a cargarse, pero como acá no es corriente continua, es corriente alterna, el capacitor se va a cargar y se va a descargar, repitiendo siempre los ciclos de carga y descarga. Ya hemos visto que en corriente continua se cargaba y bueno, ya no circulaba más corriente eléctrica. En cambio acá se carga y se descarga constantemente. Entonces siempre hay un pico de corriente cuando la tensión es 0. Bien, cuando ves que se descarga el capacitor, vuelve a necesitar la mayor cantidad de corriente para recargarse. Entonces, en este caso, el capacitor también desfasa la corriente con respecto a lo que es la tensión. Pero en este caso, se dice que la adelanta la corriente 90 grados. Entonces, el desfase de la corriente eléctrica producida por el capacitor es un adelanto de la corriente eléctrica en 90 grados. Distinto a lo que pasa con la bobina, en donde el desfase, de la corriente es de 90 grados, pero la retrasa. Bien, entonces ahí vemos la diferencia entre ambas cosas. El capacitor adelanta la corriente y la bobina retrasa la corriente. Por ende, ¿no es cierto?, vemos el comportamiento de ambas cosas, que son bastante diferentes una de la otra. Y ese es el comportamiento que tienen estos receptores en corriente continua y en corriente alterna. Vemos que es muy diferente uno en un tipo de corriente que en el otro. Y eso da lugar a efectos llamados reactivos. Bien, estos componentes, las bobinas y los capacitores, tienen efectos reactivos cuando están conectados en una fuente de corriente alterna, que es justamente lo que vamos a ver después. El efecto reactivo significa que ya no vamos a hablar de que tienen una resistencia los componentes, sino vamos a hablar de que tienen una impedancia, que es algo análogo a lo que es la resistencia. Bien, a los fines prácticos lo vamos a llamar resistencia, pero en realidad el nombre correcto es impedancia. La impedancia del capacitor y la impedancia de la bobina. Espero que haya, ¿cierto?, quedado clarito cómo es el comportamiento que tienen estos
elementos en corriente continua y en corriente alterna. Vemos que es muy distinto. ¿Ven? En corriente continua prácticamente no tienen efectos el capacitor y la bobina. ¿Ven? Bueno, salvo el caso del capacitor, una vez que se carga ya no hay más circulación de corriente. Pero en cambio en corriente alterna lo que hacen es desfasar lo que es la corriente con respecto a lo que es la tensión. Tiene aplicaciones bastante útiles en cuanto a corriente alterna. Bien, entonces lo vamos a dejar acá. Ya hemos visto qué es lo que ocurre y cómo se comporta ambos receptores en corriente alterna y en corriente continua. Nos interesa más que nada lo que pasa en corriente alterna porque justamente vamos a seguir trabajando con respecto a eso. Y vemos que la resistencia no tiene mucho drama, tanto en alterna como en continua, se comporta de la misma manera, no tiene ningún desfase, no produce ningún desfase, pero los otros elementos sí. Así que bueno, yo me despido y espero que les haya gustado esta pequeña clase de cómo es el comportamiento de estos receptores tanto en corriente alterna como en corriente continua. Hasta luego.